UACM y es miembro de la mesa directiva de la Red Universitaria de Gestión Cultural México. Bienvenidos y les cedemos la palabra. Ahí se escucha. Pues muy buenas tardes a todas las personas presentes. Me es realmente muy grato estar aquí con ustedes para presentar a los expositores, a la expositora, especialistas que nos acompañan en el conversatorio del día de hoy. Antes me gustaría tomarme unos minutos para hablar del contexto de estas mesas. Esta mesa, como quizás muchos de ustedes saben, forma parte de una serie de conversatorios que iniciaron el 10 de septiembre de este año en el marco de la exposición Vladi, Revolución y Disidencia, inaugurada en este mismo recinto el pasado 8 de septiembre. Esta exposición, que reúne más de 300 obras, tanto pinturas, murales, dibujos y bocetos del artista ruso-mexicano Vladimir Kivanchik-Rusakov, mejor conocido por todas y todos como Vladi, estuvo pensada para inaugurarse en el año 2020, justamente a propósito de la conmemoración de los 100 años de nacimiento del artista. Sin embargo, como todas y todos ustedes saben, la larga pandemia que se nos atravesó hizo que tuviéramos que aplazar la inauguración y por fin, después de una larga espera, en este 2022 la exposición pudo ver la luz y bueno, nada más y nada menos coincidió con pues los festejos del marco de los 100 años del muralismo. Así que quienes no hayan podido visitar la exposición, ojalá puedan hacer un huequito en sus agendas y visitarla, no se la pueden perder. Quiero aprovechar este espacio también para agradecer y reconocer el trabajo de todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí conversando sobre Vladi en el marco de esta magna exposición. Sin duda alguna, todos los procesos, en todos los procesos hay muchas personas, muchas mentes que posibilitan los trabajos. En el caso del Centro Cultural Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, donde tenemos una parte muy importante del acervo de Vladi desde hace varios años, hay que reconocer el trabajo del equipo del centro, hay varias personas ahí, y también al equipo de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, hoy Cultura UACM, de la que depende directamente el Centro Vladi. Gracias a todos ellos, a todos, cada uno de los directores del Centro Vladi, a todos las compañeras y compañeros coordinadores de Cultura UACM, rectores y rectoras también. Hoy, de alguna forma, con este trabajo vemos la suma de estos trabajos colectivos. Tuve la fortuna de pertenecer a este equipo de Cultura UACM desde agosto de 2018 y hasta inicios de este año, y poder dar cuenta desde la primera fila de todo lo que acontece ahí y de la valía de muchos de los proyectos que en gran medida son parte también de la labor que hoy nos dan cita aquí con todas y todos ustedes. Conocí y trabajé con muchas personas a las que hoy tengo un gran aprecio. Y bueno, no lo puedo dejar de mencionar como nuestro querido David Huerta, quien se nos fue hace algunos días, quien fue parte del equipo de Cultura UACM a través de la revista Cultura Urbana, al lado de Juan José Reyes y Rowena Bari, así también como director de la Cátedra Cultura Urbana recién creada en 2021, entre otros trabajos de la universidad. Menciono a David porque, además de ser parte fundamental del mundo de las letras y colaborador en muchos espacios, era un guasemita que formó parte importante del Centro Vladi, con sus seminarios muy cercanos también a la obra de Vladi, y al que se le dedicó también la presentación del documental La mirada de Vladi, el uno no camina sin el otro, presentado en este mismo colegio de San Ildefonso el fin de semana pasado. Un abrazo, David, hasta donde estés. También tuve la oportunidad de conocer a Claudia Albertani, a Araceli Ramírez y otros más colaboradores del Centro Vladi, a quien agradezco mucho la invitación a esta mesa y a quien felicito y agradezco mucho y aplaudo justamente toda la iniciativa
iniciativa, su gran empeño y el gran trabajo que hicieron como curadores de esta magna exposición, al lado también de Óscar Molina de la UNAM. Este es un trabajo, sin duda, decía, colaborativo, un trabajo interinstitucional en el que hacen parte, por supuesto, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura Federal, el Gobierno de la Ciudad, el INVAL, ¿no?, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Archivo General de la Nación y, por supuesto, el Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sin más, quiero darle la bienvenida a nuestros tres invitados del día de hoy, a el maestro Alberto Híjar, a la maestra Alina Dadaeva y al maestro Alfredo Bursa, quienes nos hablarán el día de hoy sobre Vladi y la estética rusa, que es el tema de este panel. Sin duda, bueno, les decía, esta exposición sobre las revoluciones que marcaron la vida, la revolución rusa de Vladi, las revoluciones varias, entre esas las de nuestra región latinoamericana, y por supuesto, la estética rusa estará o no estará presente en el trabajo de Vladi. Es un poco lo que van a hablar también aquí nuestros compañeros. A petición de la mesa, vamos a empezar con Alina, que trae una presentación con algunas diapositivas, y conforme vaya presentando a nuestros compañeros, voy a leer una breve semblanza de cada uno de ellos. Pues gracias, Alina, por estar acá. Les cuento un poco de Alina Dadaeva. Ella nació en Uzbekistán, es poeta y ensayista egresada de la Universidad Nacional de Uzbekistán, maestría en periodismo. Desde el año 2014 vive en la Ciudad de México, es autora de 2 libros de poesía, poemas, ensayos y cuentos cortos publicados en almanaques y revistas literarias de Rusia, Uzbekistán, Armenia, Ucrania, los Estados Unidos e Inglaterra. Participó también en el Foro Internacional de Escritores Jóvenes de Moscú en varias ediciones, fue residente del International Writing Program de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos de Norteamérica. También impartió cursos de literatura rusa sobre el siglo de oro y el siglo de plata para el Centro Vladi de la UACM, el Colegio de San Ildefonso y la Secretaría de Cultura de México. Ha obtenido varios premios a lo largo de su carrera y entre ellos el más reciente, el concurso de ensayos sobre la vida y obra de Sergei Yesenin de la revista Novy Mir, espero pronunciarlo bien, Moscú, en el año 2020. Bienvenida, Alina, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, estimados amigos. Creo que tendré que apresurarme un poco porque dijeron que solo tenemos 20 minutos y al final, cuando a las 6 se van a poner las luces y yo tengo 5 páginas que leer y unas 20 imágenes que mostrar, así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Mi relación con Vladi se debe a un trabajo que realicé en 2017 con el Centro Vladi. Traduje una parte de sus cuadernos, sus escritos de ruso a español, porque al principio sobre todo él escribía en ruso, y este trabajo me permitió ubicar toda una serie de imágenes, de símbolos correspondientes a la cultura rusa, a la literatura rusa. Obviamente hoy no podré hablar de todo ello, decidí enfocarme en un solo cuadro de Vladi que yo misma conocí hace poco, pero siento que logré ver algunos núcleos allá en este cuadro y ofrecer una lectura del mismo. Por favor, vean, aquí en esta exposición lo pueden ver también, es el cuadro Justos e Herejes, que si no me equivoco se encuentra en el Museo de Trotsky en México. Voy a empezar la lectura del ensayo y en ciertas partes voy a pararme para mostrarles las imágenes que buscan comprobar mi interpretación de este cuadro. Mitología y herejía, una lectura de la obra Justos y Herejes de Vladi. En su libro Abrir los ojos para soñar, Vladi declaró que la pintura no se valora por la temática o por la imagen, sino por la pintura misma. Citar estas palabras ya es casi un lugar común para los investigadores cuyo trabajo se centra en la iconografía
vladiana. El presente análisis también se enfoca exclusivamente en las cuestiones hermenéuticas y busca reconstruir el discurso plasmado en la obra Justos y Herejes, uno de los cuadros más enigmáticos del pintor, donde confluyen los motivos de la mitología eslava en las narrativas revolucionarias de los siglos pasados. La parte izquierda del cuadro presenta un espacio mágico, una zona de tinieblas poblada por las criaturas fantásticas del imaginario eslavo. En el ángulo superior se vislumbra un bosque de abedules. Cabe mencionar que abedul es prácticamente un símbolo nacional de Rusia y figura en varios cuadernos de Vladi. Frente a los árboles aparece una gigantesca cabeza de un gallo blanco, un personaje popular animal de los cuentos rusos y protagonista de muchas creencias y rituales. Detrás de él podemos reconocer contornos de una pequeña casa, izbá sobre las patas de gallina, morada de la bruja del bosque Baba Yaga. En el cuaderno número 36 encontramos dos imágenes más figurativas de esta peculiar construcción geomórfica. La mancha que se eleva por encima de la casa de la bruja parece ser otra figura gallinacia con un pico abierto, aunque no descartaría la posibilidad de que sea la misma Baba Yaga sobrevolando su hogar con su típica canosa mesera despeinada. En la parte izquierda inferior encontramos a un campesino con barba, una nariz grande y un tradicional atuendo ruso, cargando un tronco sobre el hombro. Por encima del tronco está sentada una criatura semejante a Leshi, espíritu dueño del bosque de acuerdo a las creencias de los antiguos eslavos. En esta cualidad, Leshi poseía un gran poder sobre el ser humano. Para los campesinos, el bosque representaba un espacio encantado, sagrado, donde cazaban animales, secaban hierbas, hongos y bayas, pastaban ganado, conseguían madera para la construcción de las casas, recolectaban alquitrán y resina, ejercían ceremonias paganas. Según la tradición popular, para entrar al bosque, primero había que pedir permiso a Leshi. De lo contrario, el espíritu dueño enredaría los caminos de tal forma que la persona irreverente se quedaría en el bosque para siempre. El enfoque punitivo de Leshi era peculiar: confundir, engañar, hacerse perder en la oscuridad. Siendo una personificación del bosque, Leshi comúnmente fue representado como una figura fitozoo-antropomórfica: ramas en vez de los cabellos, hojas crecidas por todo el cuerpo, musgo en lugar de la barba. El Leshi de Vladi también contiene en su anatomía elementos vegetales y animales. Su cabeza parece estar coronada con las ramas, el largo torso pintado de frente está cubierto con pelos o pétalos. De esta forma, la imagen vladiana hace recordar al Leshi de los bocetos del artista Fyodor Fyodorovsky, realizados en 1910 para la famosa ópera Snegurочка, La Niña de Nieve. Pero a diferencia del bondadoso Leshi de Rimsky-Kórsakov, el Leshi de Vladi es siniestro, con ramas sobre la cabeza que semejan cuernos, el rostro de perfil con una sobresaliente mandíbula inferior y la nariz ganchuda, común para las representaciones de las oscuras criaturas del bosque. Sentado como sobre el hombro izquierdo como un demonio medieval, el personaje vladiano es más fiel a su naturaleza mítica y religiosa, pues en la geografía eslava la figura de Leshi se asociaba con el demonio que seduce al hombre para que éste pierda su camino. Aquí voy a hacer una pausa y mostrarles amigos de la computadora. ¿Me podrían ayudar, por favor? ¿Cómo abro las carpetas? Están aquí. Bien, para empezar, quiero que todos vean los abedules. Los abedules son los árboles de Vladi, en los cuadernos de Vladi. Hay muchas, son solo algunos que... Esa es una imagen de
los abedules verdaderos, porque en México este árbol no es tan común, creo que ni crece, por lo tanto es fácil no ubicarlo en el cuaderno. Miren, este es el fragmento del cuaderno para que lo vean más claramente los abedules. El gallo supongo que lo vean todos. Gallo también es un personaje muy común para Blasi, aparece en varios lugares. Y no sé si pueden ver los contornos de una casa. ¿La ven? Ok, y ahora quiero que vean cómo se ve en los cuadernos de Blasi. Esa es la casa sobre las patas de gallina. Aquí también, justamente al lado de los abedules, como en el cuadro. Y Baba Yaga tal cual no aparece, pero es importante para mí que ustedes vean más o menos la representación común de esta criatura, porque ahorita que veamos a Leshy, se darán cuenta que la nariz, por ejemplo, es la misma, es ganchuda. Entonces una vez más regreso aquí y ahorita voy con Leshy. Para empezar, al campesino. Este es el dueño típico, Kasavarodka, de los campesinos rusos. Y si ahorita cuando otra vez voy a poner el cuadro, ustedes podrán ver que el campesino que está cargando un tronco está vestido de la misma forma. Fíjense, este es el Leshy de Blasi. ¿Lo ven? ¿Ven el perfil ganchudo? Los cuernos ramas que se elevan por encima de la cabeza, la mano, las dos patas, y el campesino abajo está cargando un tronco, se ven ¿cómo se llaman? Los anillos de años. Entonces por encima está sentado Leshy, su mano, su cabeza de perfil, su nariz ganchuda y unos cuernos ramas arriba. Todos lo ven, ¿verdad? ¿O no? Esta sala no ayuda, no hay comunicación. Ok, y ahora les voy a mostrar a este Leshy de Fyodor Fedorovsky, también una representación típica. También las ramas, como medio cuernos, también el cuerpo cubierto de pelos o ramas. También aquí es otra representación de Leshy. Todo cubierto de... A ver, perdón. Leshy. Y una vez más voy a poner aquí a Leshy de Blasi, para que vean la semejanza entre estos personajes. Ok, voy a seguir entonces. Por cierto, aquí por ejemplo hay una imagen que también una criatura que está protegiéndose con la mano cerrándose, medio cerrándose a sí mismo. Y si se fijan, Leshy hace algo parecido, una mano así y otra mano cubriéndose. Ok. Vamos a seguir. La parte derecha del cuadro está ocupada por los herejes. Aquí encontramos la figura de Marx, un soldado del ejército rojo con un sable cosaco y el propio cosaco parado enfrente de una casa de madera con su peculiar abrigo, chupán y gorra redonda, y la mano flotante de un raskolnik con los dos dedos levantados. En la historiografía de Rusia, bajo el nombre de los raskolnikos o viejos creyentes, se conoce a un grupo de cristianos ortodoxos que rechazaron la reforma eclesiástica impuesta por el Estado y el patriarca Nikon en 1654,
Nikon buscaba unificar la tradición rusa con los cánones de la iglesia griega de Constantinopla, por lo que propulsó una nueva redacción de libros litúrgicos. Todos los que no aceptaron los nuevos cánones fueron declarados herejes. En 1676, después de una larga etapa de persecución y encarcelamientos, iniciaron las primeras ejecuciones masivas de los raskolnikos. Así, durante el asedio del monasterio Solovetsky por las tropas zaristas, fueron asesinados 400 personas. En 1682 fueron quemados 4 sacerdotes, entre ellos el protopapa Avakún, el líder de los raskolnikos y uno de los primeros escritores medievales de Rusia. El símbolo con el cual se asociaba el movimiento hereje eran 2 dedos levantados, puesto que de acuerdo a la reforma de Nikon fue introducida una nueva forma de persignación, la de 3 dedos, en representación de la Santísima Trinidad, que reemplazó la forma anterior, la de 2 dedos, que significaban la naturaleza dual, humana y divina de Jesucristo. En la cultura moderna, este gesto fue consagrado en 1887 por Vasily Surikov en su famosa obra La Boyarda Morozova, que Vladi indudablemente tuvo que conocer. Vladi heredó su profundo interés por los raskolnikos de su tío político, escritor, historiador y eslavista francés Pierre Pascal, que en 1938 publicó el libro Protopapa Avakún y las discusiones sobre los raskolnikos, la crisis religiosa del siglo XVII en Rusia, precedido por los años de viajes por los lugares donde habitaban los viejos creyentes. La obra de Vladi contiene múltiples alusiones a la historia de esta crisis. Los retratos de Avakún, los dos dedos levantados en el gesto de persignación, los 2 dedos cortados, las figuras de los samasarjense, los que se queman, que rinden tributo a todos aquellos raskolnikos que se quemaron vivos en un acto de protesta contra la nueva iglesia. Según la historiadora Ekaterina Romanova, este tipo de suicidio masivo se practicaba por los raskolnikos hasta el siglo XIX. Entre todos los herejes vladianos, los viejos creyentes eran los únicos que llevaban este nombre de una manera oficial. Así que no es sorprendente que en el cuadro Justos y herejes, Vladi no pudo prescindir de su insignia, un símbolo de la rebeldía y lealtad. Revolución de sus elementos, el tema predilecto de Vladi, explorado en los murales de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, también se plasma en este cuadro donde Marx representa la revolución comunista, el soldado la revolución socialista ruso, el raskolnik la rebelión contra el nuevo orden eclesiástico, el cosaco la rebeldía contra la autocracia rusa, puesto que los cosacos como grupo étnico-social se formaron a partir de los esclavos fugitivos que rebelaron contra los terratenientes y el sistema de servidumbre ruso. Rápidamente voy a mostrarles a los raskolnikos. Aquí, por ejemplo, Vladi tiene muchísimos, por eso ni siquiera menciono el número del cuaderno que aparece, porque tiene muchas manos. Este es el símbolo de la nueva fe, nueva canon. Aquí aparece aquí por primera vez en 3 dedos, 2 dedos, perdón, también 2. Ese es ya algo muy vladiano, 7 dedos en total, 8 dedos. Estos son los samasarjense, los que se queman, seguramente hace referencia a ello, a los raskolnikos. Y este es el cuadro que menciono, La Boyarda Morozova de Vasily Surikov, una mujer sobre el trineo, la están llevando al monasterio donde se quedará encarcelada para siempre, y ella levanta sus 2 dedos demostrando la imposibilidad de dejar su fe. Aquí se ve un poquito más este gesto de 2 dedos. Y ahora quiero que vean también ven los 2 dedos en Vladi.
Solo me falta aquí mostrarles a los... Ok, aquí se ven un poco más... Miren, ¿por qué digo que hay algo cosaco? Porque no todos lo ven, supongo. Ahorita ven a esta figura también de perfil masculina. Vean, por favor, eso no es un campesino, no tiene barba, por ejemplo. Para un campesino ruso antiguo, un Raskolnik, eso sería inimaginable. Tiene su gorra redonda y algo como si hubiera apenas salido del baño. Pues ese es rupan, justamente, una forma de ropa exterior que ponían los cosacos. Esa es justamente la gorra a la que me refiero. Y estos son los rupans. ¿Ya? Perdón por correr tanto, pero sé que hay muy poco tiempo. También la casa a la que me refiero, hay atrás como que algo muy parecido a una casa rusa, hecha de madera, así con bloques, troncos redondos, y con arriba una cosilla que también es una parte de la arquitectura popular de Rusia. Vean. Así es más o menos una casa rusa, y arriba con el número 2 tiene una cosa en forma del caballo, y aquí con el cosaco también en esta parte pueden ver este elemento de la arquitectura. Ok, voy a seguir poniendo. Okay. La cruz cristiana sobresaltan a la vista dos tipos de cruces presentes en este espacio, las de la Iglesia Ortodoxa y las cruces de postes de electricidad en la parte superior. La cruz cristiana cumple aquí por lo menos 3 funciones, contrasta con el mundo pagano de la parte izquierda. Ya no voy a poner más porque no tenemos tiempo, pero al menos para que ustedes tengan aquí el cuadro y la observan mientras que yo lea. La cruz cristiana cumple aquí por lo menos 3 funciones. Contrasta con el mundo pagano de la parte izquierda, representa a Cristo, el primer hereje de la nueva era, y delata la verdadera naturaleza del ateísmo en la tierra soviética. Bien se sabe que la URSS luchaba contra la fe ortodoxa, mas no contra la religión, cuyo papel cumplía el marxismo-leninismo. El mausoleo de Lenin está construido a la manera de un zigurat sumerio. En el poema 12 de Alexander Blok, La marcha de los revolucionarios está encabezada por Jesús. La novela corta La confesión de Máximo Gorki termina con la escena del levantamiento de una joven paralizada al momento que a su lado pasa una multitud de obreros. Parafraseando la ley de la conservación de la energía, podríamos decir que la religión se crea, pero no se destruye, solo se transforma. En Rusia revolucionaria, uno de los cultos de esta nueva religión fue precisamente la energía eléctrica. A usted le gusta el relámpago del cielo, a mí en una plancha eléctrica, decía el urbanista Vladimir Mayakovsky a Boris Pasternak. Su compañero de leer, abreviatura del Frente del Arte Izquierdista Boris Kushner, poeta teórico de arte y a la vez el encargado de la dirección de la industria electrotécnica, escribió en 1920 el libro Revolución y Electrificación, donde declaró que la energía eléctrica es la principal conducta para los ideales socialistas. Un año después, Andrei Platonov, uno de los escritores más grandes del siglo XX, publicó su primer escrito, el folleto titulado Electrificación, conceptos generales, que inicia con la siguiente sentencia: la electrificación es la misma revolución, solo en la tecnología, con el mismo significado que el octubre de 1917. A principios de los años 30, Platonov escribió otro libro titulado Novela técnica, la cual el crítico contemporáneo Vitaly Shintalinsky caracterizó de la siguiente forma: la juventud de su protagonista es la revolución, el sueño de su protagonista es la electrificación, alrededor todo es sequía, hambre, desgracia, la revolución más la electrificación es la fórmula de la felicidad comunitaria. Colocando las cruces eléctricas por encima de las cabezas herejes, Vladimir, por lo tanto, está reivindicando el lugar de los intelectuales rusos del principio.
está reivindicando el lugar que los intelectuales rusos del principio del siglo otorgaban a la electrificación, viendo en ella un símbolo del progreso y a la vez de la relación dialéctica entre el ser humano y el Estado y la naturaleza y la tecnología. Resumiendo todo lo dicho hasta este momento, podemos llegar a la conclusión que en justos y herejes colisionan dos mundos: el mundo antiguo, autóctono, mítico, oscuro, boscoso, reservado, tradicional, y el mundo revolucionario, abierto, estepario, tierra de protesta y renovación. El campesinado aún está indeciso entre ellos. El personaje masculino en la parte central superior, que parece portar un arma en la cintura, está mirando hacia el lado revolucionario, mientras que el hombre de abajo está volteado hacia el pasado. Aún así, es justamente el campesinado que está sosteniendo la fogata nocturna, que ahora une dos mundos: el fuego azul de la revolución, según la popular expresión rusa, que arda todo en la flama azul. Como dijo León Trotsky en una conferencia de 1918, la mayoría de nuestra población son los campesinos. Por lo tanto, si las masas del pueblo, los bajos fondos del campesinado no apoyan a la clase proletaria, ésta no podrá sostener el poder. El incendio de la revolución mundial, en definición de Alexander Blok, se alimenta de los troncos cortados que están portando sobre sus hombros los campesinos rusos. Como muchos artistas del siglo XX, Vladi, hablando de la revolución, cae en la metáfora del fuego, pero cae con su inconfundible gracia gordiana. Así, en el cuaderno número 6 encontramos uno de los primeros ejemplos de la poética de síntesis de Vladi, que consiste en unir dos o más imágenes en una sola: un hombre que arde en el fuego con brazos cruzados en forma de leña. Una idea parecida fue plasmada en el mural La Revolución Rusa de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. En el centro de la obra vemos a un hombre con manos de hachas y el rostro de león, sin duda una alusión al nombre de Trotsky. El hombre está rodeado de fuego, que a la vez es la representación de Zhar Ptitsa, el pájaro del fuego del folclore ruso, una meta mágica, el objeto del deseo que estimula al héroe a emprender su viaje y al final lo lleva a su triunfo. Las piernas del revolucionario se convierten en las alas del ave, una de las cuales forma su cabeza. Por encima del hombre se eleva una larga flama, la cola del pájaro del fuego. Solo una mente verdaderamente poética pudo revelar esta semejanza estética entre Zhar Ptitsa, el fuego, y el león con su melena ardiente. En Justos y Herejes, el fuego forma el tercer espacio independiente del cual emergen varios símbolos. En la parte central vemos tres manos: un puño que se erige en el gesto de la lucha y solidaridad, una mano cayendo como una cometa que deja por encima del bosque de abedules una cola de estrellas rojas, y otra mano de Raskolnik, pintada en este caso de una manera menos figurativa. Bajo las manos, Vladi coloca dos signos enigmáticos que parecen a la espiral del ADN. Cabe mencionar que la imagen del ADN aparece en otros trabajos de Vladi, por ejemplo en un boceto del mural Revolución Musical de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. La espiral del ADN, situado por la parte mítica, tradicional y patriarcal, está entera, mientras que la espiral de la parte revolucionaria está rota. Tres posibles interpretaciones abusivas, como diría Vladi, me surgen al respecto. Interpretación personal. En la esquina inferior derecha del cuadro aparece el nombre de la madre de Vladi, Luba Rusakova, que en los años 30 padeció una grave enfermedad mental. Por encima del nombre de Rusakova aparece una figura femenina vestida de falda frágil y encorvada, como alguien que camina contra el viento arrastrando su propia sombra. Parece que junto con el campesino ella está cargando el peso del tronco para la fogata revolucionaria. Por encima del mismo se erige una mancha sin contornos claros, cuya textura, sin embargo, se asemeja al cuerpo de Leshe. Luba Rusakova, la esposa de Víctor Serge, la trabajadora de la Tercera Internacional, secretaria de Zinoviev, es una revolucionaria y pertenece al mundo de los herejes, pero su locura la lleva a una dimensión fuera del espacio y tiempo, la hace perderse en el bosque oscuro de su subconsciente. La enfermedad de la madre tuvo tanto impacto en Vladi que el artista decidió nunca tener hijos y por lo tanto no pudo transmitir su ADN a las siguientes generaciones. Interpretación social. La revolución separó no solo a Vladi y a su madre, quien se quedó
quedó internada para siempre en un hospital psiquiátrico de Francia. La guerra civil que siguió después de la revolución destruyó miles de familias, puso en una lucha mortal a los padres, hijos y hermanos, como sucede en el cuento El Lunar de Isaac Barbey o de Dona Pasible de Mikhail Sholokhov, citados por Vladi en varias ocasiones en sus cuadernos. La molécula del ADN es responsable por la transmisión hereditaria y es justamente lo que se interrumpe, en un sentido por supuesto simbólico, a causa de la revolución. Interpretación filosófica. Una revolución, por más cruel y sangrienta que sea, conlleva la renovación de la sociedad, la mutación de su estructura política y cultural. En términos biológicos, una mutación se debe a la reorganización del ADN, en algunos casos su deleción, es decir, la pérdida de un fragmento del ADN de un cromosoma. Tal vez colocando una estructura verde semejante a una molécula rota del ADN, por el lado revolucionario, Vladi quería ilustrar un simple axioma biológico y político. La evolución siempre es una revolución. La revolución siempre es una evolución. El antropólogo Ernst Cassirer diferenciaba entre dos tipos de pensamiento, mitológico o mitopoético, primigenio, mágico, aún ajeno a la lógica y conceptualización, y lógico-discursivo, basado en la reflexión y el razonamiento. Un espectador no acostumbrado al lenguaje pictórico de Vladi podría concluir que en su obra predomina el primero. Tan caóticos, incoherentes e ininteligibles podrían parecer a primera vista sus imágenes. Yo, en cambio, diría que en Vladi predomina el pensamiento lógico-discursivo. Su pintura es escritura. La escritura vladiana implica una lectura. Esta lectura requiere la capacidad de establecer relaciones entre muchos hechos y conceptos históricos, mitológicos, literarios, científicos y psicoanalíticos. A un espectador profano podría parecer que Vladi no hace distinciones entre Leche y Karl Marx y un poste de electricidad. Pero basta con empezar a trazar las líneas entre ellos para entender que detrás de estas imágenes sueltas hay una narrativa congruente, una misiva que Vladi busca transmitir no solo a través de formas y colores. Reitero, el pensamiento de Vladi es lógico-discursivo, pero para escuchar su discurso primero hay que entender su lógica. El presente trabajo ha sido un humilde intento de ello, y puesto que una verdadera obra de arte nunca se presta a una sola interpretación, estoy segura de que este intento no fue fallido. Gracias. Muchas gracias, Alina. Un poco la idea del tiempo es para que nuestros tres invitados puedan hablar de lo que traen preparado y también que al final nos han indicado lo del equipo de San Ildefonso, darles la palabra a ustedes que están aquí presentes por si tienen algún comentario o alguna pregunta. Bien, me gustaría continuar entonces con el maestro Alberto Híjar Serrano. El maestro Alberto Híjar estudió Ciencias Químicas y Filosofía en la UNAM, profesor desde los 18 años, enseñó y formó talleres y agrupaciones como el Taller de Arte e Ideología y el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura. Participó en el autogobierno de arquitectura, en el cogobierno de antropología y la preparatoria popular. Fundó y coordinó el curso Vivo de Arte como repudio a las reducciones poetizantes para reivindicar la crítica radical de los movimientos artísticos, el urbanismo y la arquitectura, con incursiones en otros países de nuestra América, Europa, la URSS y China. Fue productor de radio y televisión para la UNAM y el IPN, autor de libros colectivos resultantes de sus talleres en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del CENIDIAC del IMBAL, donde es investigador titular. Sufrió desaparición forzada, tortura y prisión en 1974 por su pertenencia a las Fuerzas de Liberación Nacional. Maestro, bienvenido. Adelante. Viví más la vida de mi padre que la mía, afirma Vladi en un texto de los que ha trabajado el especialista intimidante que tengo sentado a un lado frente a mí y que es quien debiera estar hablando de Vladi en este momento, Claudio Albertani. En efecto, la vida de sus padres
lo hizo nacer en Petrogrado, cuando todavía se llamaba así. Creo que otra vez ahora volvió al nombre pasado, sí, después de pasar por otros nombres más felices. Sus padres, calificados en las biografías como anarquistas, me parece que eran más bien trotskistas. No tengo noticias de que hayan participado en organización alguna comunitaria autogestiva. Yo no entendía nada cuando estaba oyendo a la compañera. Así es mejor que no entienda nada de las babosadas que estoy diciendo. Trotskistas, Víctor Serge, connotado comunista, participa en la construcción de la Unión Soviética. En 1928 es expulsado del Partido Comunista, luego de que en 1927 se declarara a favor de la oposición comunista, negando así la conversión del proletariado confundido con los bolcheviques para de esta manera generar una burocracia de Estado que a la larga sería la que terminara con el proyecto socialista soviético. Esto lo vive Blagui a la par del ambiente de vanguardia revolucionaria, que por supuesto afecta a los escritores y a las otras profesiones productoras de signos, de manera de hacer de Mayakovsky una figura central, no solo por su calidad poética, sino por su sarcasmo, su ironía, capaz de burlarse de la burocracia, cosa que hizo que su última obra fuera impedida de verse por el público, tal como señala Alfredo Bursa, traductor directo de la poesía de Mayakovsky, en este libro, en el que lo describe como un irreductible por contradictorio. Su discurso poético revienta moldes y etiquetas. Como artista revolucionario llevó la poesía rusa a nuevos terrenos donde imperan las hipérboles desmesuradas, los ritmos del habla cotidiana, las líneas trucadas y las rimas complejas. De modo que de esto se trataba, diría el propio Mayakovsky. Las calles como pincel, las plazas, nuestras escenarios, esto es de lo que se trata. A la par de todo esto, que es propio de los años 20 y lo que ocurrió antes, cosa de la que Blagui solo conoció por las consecuencias que trajeron. Sabrá desde luego del suicidio de Mayakovsky, cosa que él no recomienda, y pues antes de que José Revueltas, algunos años antes de que Revueltas dijera que habría que luchar para que no vuelva a suicidarse Mayakovsky, frase que cita Alfredo Bursa en su ensayo de introducción a la poesía. Mayakovsky había escrito, por ejemplo, la marcha a los marinos, marcha izquierda, enderecen la marcha, pura palabrería, no hay sitio, silencio oradores,
Es suya la palabra, camarada Mauser. Basta de vivir con leyes dadas por Adán y Eva, el caballo de la historia reventeros. Esto es entonces lo que Blasi vive en el ambiente ciertamente concretado en las figuras paterna y materna. Su padre, revolucionario, que sufre cárceles, es perseguido, no encuentro, y le voy a pedir a Claudio Albertani, que seguramente lo tiene escondido, un texto de Víctor Serge sobre la rebelión de Kronstadt. No lo conozco, una rebelión de la que no hay noticias en las historias de Rusia ni de la Unión Soviética, porque en esta isla, en el Báltico, los vecinos, los campesinos, los trabajadores, empezaron a protestar porque a nombre de ellas hablaban todo el tiempo los bolcheviques que tenían relación, conexión directa con Moscú. Esto termina por dar lugar a movilizaciones. Los propios marinos de Kronstadt en pleno invierno se muestran partidarios de hacer una asamblea para que no solo los bolcheviques hablaran a nombre de los trabajadores y los trabajadores como tales que las asambleas de trabajadores que, de manera pues que esto significó el aplastamiento de la rebelión de Kronstadt a sangre y fuego. Ojalá sea posible conseguir el texto de Víctor Serge al respecto, que seguramente le trajo tanta persecución como lo que escribió sobre China, denostando la posición entreguista, la posición favorable a Chiang Kai-shek, seguida por la Unión Soviética, con tal de ser serenos y prudentes, como recomiendan los traidores a la izquierda, los que prefieren la negociación a cualquier extremismo, cosa que defendemos el extremismo los comunistas. Esto es el ambiente en el que crece el joven Mayakovsky. En el excelente libro sobre el mural de 2000 metros de la Biblioteca Lerdo de Tejada, Claudio Albertani publica excelentes fotografías, no solo del mural y de la pintura, sino también del álbum familiar de Víctor Serge. Hay una en especial en la que el adolescente Blasi está con sus papás rodeado de señores muy elegantes, todos de sombrero, corbata y abrigo, como debemos andar los comunistas, porque no traen corbata, y no todos chamagosos como en las marchas vandálicas. Esto entonces hace que en la foto Albertani solo identifique la figura de Gramsci, el enorme comunista italiano, pero seguramente en las andanzas de papá Serge y de su esposa Liuba, secretaria nada menos que de Zinoviev, que fue el dirigente de la Internacional Comunista hasta que entró en desgracia con el estalinismo, y él y Kamenev, que eran de los cuadros más importantes comunistas, fueron sometidos a los juicios de Moscú y eliminados. Dice Víctor Serge sobre la política literaria del PC
La revolución recomienda a los comunistas considerar a los compañeros de ruta, es decir, a los escritores no proletarios más o menos simpatizantes, como especialistas cualificados y tener en cuenta sus tendencias. Hay que esforzarse en facilitarles el paso a la ideología comunista, hay que combatir en ellos las tendencias antiproletarias, hay que combatir entre los adheridos la formación de una ideología de la nueva burguesía, hay que mostrarse tolerante hacia las corrientes intermedias. A la par de esto, el realismo socialista proclamado por la Asociación de Escritores Proletarios de Rusia, quien en la revista Pravda no solo recomienda el cultivo de los escritores compañeros de ruta, sino que él plantea una posición de anti-vanguardia para, en cambio, proclamar un arte al alcance de los trabajadores, es decir, un arte descriptivo de exaltación de Lenin, de exaltación del comunismo, de exaltación de Stalin, por supuesto, con algo que sea claro para el pueblo, es decir, la pintura figurativa del siglo XVIII y XIX. Frente a esto, las vanguardias que Plagui debió conocer, porque quedaban restos de ella, sobre todo del futurismo, que es un movimiento internacional sorprendentemente aparecido no solo en Europa, sino en Estados Unidos, en América, en México, por el extractivismo, ese asombro de vanguardia político-estética, de manera que el futurismo proclamaba planteamientos que seguramente asombraron a el joven Plagui. Por ejemplo, el barroquismo, dice, significa artificio, virtuosismo maniático y chocho. El arte que nosotros iniciamos está hecho de espontaneidad y de potencia. Esta reducción no se compagina con la exaltación que hace el suprematismo de Malevich, que llega hasta el cuadro blanco sobre fondo blanco y a colgar las obras en el techo y en las esquinas cuando exponen, cosa que recuerda el primer comisario de Educación y Cultura de los Trabajadores, que fue el camarada Anatoly Lunacharsky. Monta una exposición con estas obras de vanguardia. Lenin va pasando por ahí y le dice: oye, pase en tu camino rápidamente, ven a que veas lo que están haciendo nuestros escultores, pintores, escenógrafos, teatreros, ven para que veas, a ver qué te parece. Y entonces Lenin, asombrado, empieza a ver obras hechas con pedazos de acero clavados sobre maderas colgadas del techo, pedazos de maquinaria puestos sobre el piso, se va quedando en asombro, le va creciendo. Lunacharsky empieza a temblar y bueno, le dice: si consideras necesario, quitamos todo esto. Solo le faltó decir: y fusilamos a los creadores. No fue para tanto, porque Lenin
he tenido mucho tiempo de ir a conciertos y exposiciones y de ver qué están haciendo los arquitectos. Tú eres el responsable. Si crees que esto está bien, adelante, y a ver qué pasa. Esta fue la posición con la que terminó el realismo socialista. Los artistas de vanguardia habían exaltado el color contra el dibujo, contra la descripción literal de las cosas, por el uso de los materiales industriales, el acero, pero también la madera, todo esto en relación de unos con otros. Se trataba de construir el hábitat del hombre nuevo, y esto exigía superar, hacer de otra manera las ciudades, las calles. Ya habían llenado los aparadores vacíos porque no había que comer recién 1917, y los habían llenado de carteles y figuras y pinturas para mostrar que los productores de signos no paraban ante la adversidad. Esto es lo que seguramente impacta a Vladi, que va entendiendo que las vanguardias tienen posiciones frente a las cuales habría que tomar él su propia posición. No fue Vladi promotor de organizaciones como el EF, la organización de las izquierdas intelectuales y estéticas, que promovían hacer la nueva ciudad. Esto llegó a un clímax importante con la convocatoria para la sede de la Tercera Internacional, que tuvo una participación importante de arquitectos como Le Corbusier, que mandó un proyecto que no se construyó, pero el que causó furor todavía es el proyecto de Vladimir Tatlin, que es una espiral inclinada, que le parece que es la forma adecuada para el sentido que tiene el comunismo. Una curva abierta que nunca parará, que nunca se cerrará. Tampoco fue construida la obra de Tatlin, y a cambio de eso el realismo socialista hizo un edificio semejante a los de cualquier espantosa ciudad burguesa. Emigraron a la Bauhaus en Alemania, influyeron lo que pudieron en hacer lo mismo edificios y puentes que, por ejemplo, la sede de un lugar para los trabajadores, que es una maravilla, porque son 6 asientos y 6 asientos y una larga mesa en medio y unas sillas cómodas y un librero con revistas, lo necesario para el solaz de los trabajadores. Nada de esto emprendió Vladi, pero lo conoció. Ya en México, que es donde trabaja la mayor parte de su vida, Vladi asume esta necesidad planteada por la crítica de la economía política de asumir la producción que necesita de reproducción para dar lugar a la valoración del trabajo invertido. Esto es entonces lo que Vladi asume para no reducirse a la pura producción de signos,
sino también a su reproducción, es decir, a su circulación, para dar lugar a una valoración que rompiera con los formalismos y con las posiciones poetizantes de críticos de arte y escritores metidos a opinar sobre las exposiciones y demás. Funda con sus amigos Héctor Javier, un escritor, digo, un dibujante exquisito. Hay una obra maestra que es la zoología de Juan José Arreola, ilustrada por Héctor Javier. Yo presencié cómo la fueron haciendo y no la tengo, para mi desgracia. Entonces, Blady rechaza la idea de que el dibujo fuera y asume también la posibilidad de la experimentación del collage y de estas cosas que los expresionistas, los dadaístas, los futuristas usaban en Europa, tal como hacía Alberto Gironelli. Esto muestra el nudo de relaciones sociales en el que participaba Blady. La Galería Price, con doble S para que parezca aquí el nombre de algún noble francés, pero no era en recuerdo de un visitante extranjero que tuvieron y que vio un gatito que estaba allí que le gustó, y yo no sé por qué le decía Price, 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 que es gato en checoslovaco, pero bueno, sí. Entonces le pusieron Galería Price. La galería se convirtió en un centro de vanguardia al que acudieron quienes le dieron sentido cultural a la zona rosa. No todos fueron como el payaso de Cuevas y su propagandista Sarudowski, que le difundió y le promovió un mural en una azotea, que fueron unos rayones que fueron inmediatamente borrados, sino escritores intelectuales que habían estado agrupados con Antonio Sousa, que tenía una galería chiquita. Yo creo que fue la primera los límites de la zona rosa. Se reunieron en Price y ahí fueron cocinando todo un gran movimiento de renovación plástica. Ya habían llegado al extremo en la de Antonio Sousa de dar lugar a los hartos que están hartos y que expusieron el huevo de una gallina y cosas semejantes. Se asustaron porque tuvieron mucho éxito y como al fin de cuentas eran artistas, pues se asustaron y cerraron la galería. Duró la noche de la inauguración, de exhibición. Esto es entonces lo que tengo que decir de Blady contra el proletkult y Bogdanov, del que no diré más que los nombres, porque estoy con el más importante especialista al respecto, que es Alfredo Bursa. El proletkult que aseguraba que era posible una cultura proletaria, que era necesaria, y que eso del proletariado no existía en ninguna parte, por lo tanto había que recurrir a los campesinos, a los trabajadores cualquiera, para ir de esta manera construyendo el socialismo. Blady contra la cultura proletaria, igual que Lenin, que asustado porque recién en 1917, al año siguiente, Proletkult y Bogdanov inmediatamente convocan a un congreso y Lenin ve esto muy peligroso y escribe sobre ellos
fundamentalmente la liberación de las fuerzas productivas. Y la producción de signos es una fuerza productiva. De modo que, a semejanza de la burguesía, que en lo que lleva de dominación capitalista ha producido la estética y los signos más importantes de toda la historia. Eso no lo podemos tirar a la basura, dice Lenin, sino tenemos que liberarlo de su apropiación burguesa para echarlo a andar en la construcción del proletariado que ciertamente hay que construir, no está ahí y nada más. Ya no me voy a extender más, pero si quiero, si puedo levantarme, porque hace 20 años se hizo la segunda edición de este poemario de Saúl Ibargüengoitia, ese maravilloso escritor uruguayo que hace unos meses se nos murió. Portada de Vladi, ilustraciones de Vladi, desde ilustraciones no figurativas hasta muestras de su capacidad de dibujante excelso, por ejemplo, con este escorzo maravilloso. Lástima que los de la mesa no están pudiendo ver nada, y así hasta llegar a esta trazos gestuales, como quien suelta la mano y la pone en movimiento. Este es un libro de poesía importantísimo, no solo por la contribución de Vladi, sino porque aquí está toda su enorme calidad de, pues no propiamente dibujante, porque no copia nada, sino da lugar a esto que las vanguardias plantearon, es decir, un materialismo dialéctico en la significación, que lo mismo acude a la referencia a las cosas, que utiliza materiales innovadores. El mural de Vladi en la biblioteca de Tejada es un ejemplo de cómo utilizar desde el tradicional óleo para los retoques y para alguna figura, hasta el temple, técnica rescatada por las renacentistas, hasta la aplicación de materiales muy diversos. Quiero celebrar a Vladi y a Claudio Albertano y a quienes hicieron esta maravillosa película Alejandra o La inocencia de Vladi, porque muestra cómo esta apertura generosa, esta liberación de las fuerzas productivas, hace que Vladi incluya una figura desnuda, pistola en mano, que cubre toda una parte del mural de la entrada, de ahí hay una especie de recoveco, y él se pinta al pie de todo esto. No reduzco esto a la historia que inventó Vladi de hablar de esta guerrillera como alguien que frecuentó su estudio, que conoció él a fondo en todos sentidos. La compañera Alejandra, que en realidad se llamó Teresa, fue asesinada por las fuerzas de la Dirección Federal de Seguridad, por quien haya sido,
en la explanada de Ciudad Universitaria, cosa que nos espantó a todos los que frecuentábamos el lugar por esos años. La compañera, entonces, que en realidad se llamaba Teresa Hernández y que perteneció a las Brigadas Rojas, egresada, por supuesto, de una normal rural, miembro dirigente de la Federación de Estudiantes Socialistas, para gloria de este proyecto que, para nuestra fortuna, sigue y sigue y sigue, que cayó junto con el compañero Adolfo Lozano Pérez de Durango. Él también fue militante de los Guajiros y llegó a ser responsable de la Liga 23 de Septiembre en la capital de México. Esta referencia es para destacar lo importante de esta solidaridad comunista de Vladi, una solidaridad libertaria más allá de las restricciones de partidos y de historiadores de instituciones de Estado, sino que la historia de las revoluciones incluye necesariamente la historia armada de los pueblos en lucha, sin los cuales no existiría ningún país constituido como nación sobre la tierra. Que Vladi tenga este alcance en la historia de las revoluciones es tan importante como que haya rendido homenaje a Freud para acabar con aquella horror del estalinismo, de descalificar al psicoanálisis y a todas las grandes aportaciones de Freud. Hoy que tanto necesitamos de esto para superar los traumas cotidianos, esto necesitaba yo decir de la figura de Vladi. Gracias. Muchas gracias, maestro Alberto Hija. Un rato nos presta su libro para ver por acá esas imágenes. Bueno, le voy a dar la palabra al maestro Alfredo Murza González para cerrar esta mesa. Alfredo es filósofo, traductor y narrador, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su línea de investigación es vanguardias artísticas y vanguardias políticas. Investigador también del CENIDIAP, del INVAL, donde funge como coordinador de investigación y coordinador editorial. Es co-coordinador de los seminarios Teoría Crítica y Ciudad Global y Producción Cultural del CENIDIAP. Docente del módulo Estética y Teoría del Arte, del doctorado en Artes Visuales, Artes Escénicas y Interdisciplina del INVAL. Ha participado como ponente y moderador en numerosos eventos académicos. Fue miembro también del comité organizador de octavo, noveno encuentro de investigación y documentación de artes visuales del CENIDIAP. Ha impartido un sinnúmero de ciclos de conferencias sobre estética e historia del arte, también en el Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, donde además realizó la curaduría de la exposición de carteles y poemas Arte y Poesía por Octubre 1917-2017 en el centenario de la Revolución Rusa. Su publicación más reciente es Anti en Anarquia, versiones directas del ruso al inglés y al castellano de artículos del pintor Casimir Malevich. Esto en el 2020. Alfredo, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo la invitación y felicitarles por la magnífica exposición. Y la pregunta sobre la relación de Vladi con la estética rusa se puede abordar, como ya vimos, por distintas vías. Yo creo que la
Sabemos, por supuesto, por ejemplo, si nos acercamos de primera entrada, bueno, sabemos que es ruso, sabemos que ama Vladi, sabemos que vestía como ruso, ¿no? Sabemos, aparte, en una parte más fuerte, trágica y terrible, como exiliado, se dice siempre, y es una verdad, que quien es arrojado de su patria, de su tierra natal, se aleja, es violentado y alejado de su madre, ¿no? Pero en el caso de Vladi es literalmente cierto. El momento de salir de Rusia, justo su madre se queda, ¿no? Él es separado de su madre, que queda internada en un hospital psiquiátrico, y ahí pasa el resto de su vida. Esa es una presencia permanente en la obra de Vladi, en la vida de Vladi, ¿no? En el corazón de Vladi. Y recuerdo de Araceli, que señalaba en el estudio, el trabajo que hace con los cuadernos, las notas, los bocetos de Vladi, señalaba mucho la presencia de la madre, ¿no? En este caso, pues Rusia es así para Vladi, esa presencia literal y figurada y simbólica de la madre de la que fue apartado violentamente, ¿no? Sabemos también por sus datos biográficos, entrevistas, etcétera, que su formación de niño en los primeros años de la revolución, etcétera, ¿no? En los primeros años más bien se avecinaba la reacción anti-bolchevique dentro del propio partido, que Vladi se formó prácticamente en el Hermitage, ¿no? Se iba ahí al museo a contemplar las grandes obras que ahí se resguardan, y en una de sus entrevistas dice que lo que hacía para él siempre pintar lo asocia con el apartarse, el separarse, tener una especie de oasis respecto de los problemas cotidianos, porque justo eso es lo que hacía de niño, ¿no? Del hambre, del frío, de las penurias, de la zozobra, de la vida de su padre y su madre, etc. Ir al Hermitage, imaginen ustedes el lugar magnífico y las obras, y la pasión de Vladi por el arte, sobre todo del Renacimiento italiano, de los flamencos, etc., pues viene desde ahí, está trabajada en su mirada de pintor y en todo su proyecto de artista, ¿no? Pero claro, las obras que veía ahí eran las obras italianas y las obras holandesas, entonces si estamos buscando ahí la conexión rusa, pues topamos con pared. Pero lo que hay también es, que ya se señaló aquí, esa formación que tuvo él en el contacto cotidiano con estos grandes hombres y mujeres revolucionarios íntegros, ¿no? Que no claudicaron jamás y que fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos, desde la niñez, en la foto que mencionaba nuestra hija, ¿no? La foto del barco, cuando están por fin logran Víctor Serge, Vladi y otros refugiados escapar de Europa, venir hacia América, y van en el barco, van con Wilfredo Lam, por ejemplo, ¿no? Y van, imagínense esa larga trayectoria, todos los revolucionarios que estaban ahí, grandes escritores, científicos, las conversaciones que pueden haber tenido, las conversaciones que seguramente escuchó Vladi, que lo formaron desde pequeño hasta que nunca se olvidó de esas convicciones, ¿no? Hasta el último día. Y eso es algo muy importante a destacar de Vladi, que tiene desde el principio, desde muy joven, esa fibra moral, ¿no? Esa integridad que emuló, ¿no? De todos estos grandes hombres y mujeres, de su padre en primer lugar, y una línea constante que vamos a ver rápidamente en lo que les voy a platicar, cómo se manifiesta una y otra vez, ¿no? El compromiso tanto en los aspectos estéticos, pictóricos, como en los aspectos de la política y de la militancia, de la participación en asuntos importantes, y en el compromiso con la transformación del mundo a partir de lo que dice Maestrica, justamente de esta liberación de todas las fuerzas productivas, ¿no? En esta imagen que podemos hacernos de Vladi a partir de sus entrevistas y de lo que han dicho sus biógrafos, alguien por ahí lo menciona, que se dice de muchas personas, y se puede decir que no se estaba definido en términos del espacio, sino en términos del tiempo, ¿no? Definido por su tiempo, la cabalidad, porque es un hombre de Rusia, de Francia, ¿no? De Bélgica, de México, por supuesto, pero en realidad es un hombre de su tiempo, ¿no? Y si pensamos en su lapso de vida, ¿no? Pues es todo lo que vio directamente, ¿no?
Esa es una de las cuestiones importantes, que es la absoluta consistencia respecto de la vida y la obra, ¿no? Es uno de los puntos importantes que él remarca constantemente en sus escritos, en sus cuadernos, ¿no? Esta idea de que el rasero importante para juzgar una obra de arte, de un pintor, de una pintora, va a ser esa consistencia en su compromiso con la pintura, con el arte, con su arte, con el que aprendió y el que ejerce, y con su vida, ¿no? Que sean de una sola pieza. Y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, yo creo que duerme el sueño de los justos. La correspondencia que tradujimos de Serge y Vladi con refugiados, militantes activistas, justo en la inmediata posguerra, todos perseguidos, todos a salto de mata, en situación de precariedad absoluta, y ahí se ven esas cartas, todo este contenido humano importantísimo, el compromiso solidario y libertario de Serge y de Vladi, con todos estos compañeros y compañeras que estaban en las grandes penurias y grandes peligros en Europa, perseguidos por todos los bandos, ¿no? Por ser justamente, por no haber claudicado, y los grandes esfuerzos, el tesón de Serge y de Vladi, de ver por ellos y ellas, ¿no? De tratar de encontrar manera de sacarlos de allá, encontrarles refugio. Y eso es una cosa que decía yo que es constante en Vladi, el niño lo aprendió, y a lo largo de su vida siempre está así, ¿no? No que milite en algún partido, que organice un grupo ni siquiera grupos de trabajo, ni nada, sino siempre está presente con ese compromiso libertario en donde sea que esté en peligro la dignidad de las personas, donde esté en peligro su libertad y donde esté en peligro cualquier proyecto de liberación, ahí está presente, ¿no? Se hace presente con ese mismo compromiso pictórico, ¿no? Y decíamos entonces dónde encontrar ese nexo, bueno, también por ejemplo Alina lo sabe mucho mejor, porque también ella ha traducido y revisado los cuadernos de Vladi, la profusión de citas de memoria que hace Vladi en sus cuadernos personales de poesía, ¿no? Poesía rusa, en algunos casos, y lo comentaba, ¿no? Con errores, porque es evidente que lo está haciendo de memoria, ¿no? Es decir, en el momento mismo lo escribe sobre el cuaderno, en un apunte, en un boceto, y de todos los tiempos, ¿no? O sea, Claudio lo ha mencionado varias veces, ¿no? La vastísima cultura de Vladi como autodidacta voraz, ¿no? Y el imperativo que tenía de aprender, conocer, no pasear en el estudio, y aparte, bueno, la presencia de la poesía en Rusia, en el pueblo ruso, digamos, en las personas rusas, que es muy diferente que la que tenemos aquí en general, y que es como mucho más, en mi opinión, es parte de la vida cotidiana, parte de la vida misma, no es algo que se tenga que aprender, ni es mucho menos, por supuesto, algo que se adquiera para tener distinción, ¿no? Para separarse de los demás, sino al contrario, como algo que se comparte de día con día, ¿no? Eso me parece que es una conexión obvia que está ahí presente, está bulliendo en la cabeza y en el corazón de Vladi cuando trabaja, cuando piensa, cuando reflexiona, entonces eso es evidente. Pero hay un punto, obviamente es con un gran conocedor de la historia, de las artes, de la pintura en particular, y de los movimientos de vanguardia, pues obviamente le interesaba, los conoció los debates, etc., ¿no? Eran antes de su tiempo, ¿no? Mantiene una posición muy clara con el maestro hija respecto de estas reducciones del realismo socialista, etc., y también respecto de las modas mercadotecnias, ¿no? de las artes promovidas por la CIA y por toda la industria de la reproducción de las artes, ¿no? Hay en toda esta parte, en las menciones en los cuadernos de Vladi, menciona un pintor en particular que le parece que era de lo más rescatable, ¿no? De este periodo, de los años 20-30 en la Unión Soviética,
y es muy curioso porque es uno de los muy poco conocidos, muy poco trabajados, incluso ahora que hay un poquito un boom de esas cosas, empieza a aparecer su nombre, pero hay poco, ¿no?, que se conozca fuera de Rusia. Y a pesar de que este artista fue muy importante, estaba en el mismo círculo que mencionaba el maestro Ijar de Lev, ¿no? Estaba con Rodchenkov, con Malevich, eran contemporáneos, amigos, discípulos suyos, produjo muchísimo, ¿no? Y siempre estuvo al margen por ese mismo compromiso que tiene Vladi, compromiso con la pintura, compromiso con una forma de vida, ¿no?, que no acepta componerla, ¿no? Y este artista es Pavel Filonov, ¿no? Y es muy importante, muy interesante más bien el hecho de que Vladi lo mencione, que yo creo de los que me parecían interesantes o afines, porque al examinar las obras y algunos de los escritos que se pueden ya conocer, leer de este artista, encontramos un paralelismo muy impactante respecto de algunos de los pronunciamientos de Vladi. Y en algunos casos parece que estuvieran hablando, diciendo lo mismo, puede ser intercambiable una cita de Filonov que una de Vladi, a pesar de la distancia de los años y de las experiencias, ¿no?, de lo que estaba pasando. Filonov trabaja justo cuando vienen, o sea, antes de la Revolución y las primeras 2 décadas. Y Vladi obviamente conoce todo lo que siguió y me parece interesante que haya estos paralelismos que pues sean intercambiables, algunas de las posiciones fuertes, o sea, no ocurrencias, sino declaraciones importantes de principio, de idea de vida, que sean intercambiables, porque eso significa que este compromiso que digo que Dios de hoy, que vemos muchos en Vladi, está también en Filonov, y eso es lo que explica que al pronunciarse respecto de ciertas cuestiones importantes, digan exactamente lo mismo, ¿no?, comparten el punto de vista, ¿no? Entonces les voy a compartir algunas de estas que me parece que reflejan más o menos la idea de la pintura y la idea de la estética y de la ética que sostienen estos dos artistas. No quiere decir, o sea, Vladi no debe haber conocido ni una página escrita por Filonov, sí conocía cuadros, ¿no?, algunos. Filonov pintó muchísimo y siempre se negó a vender sus cuadros. Le parecía que era una obscenidad vender ese trabajo y pensaba que se debía de obsequiar al pueblo soviético. Entonces, cuando murió de hambre y de tifo en el sitio de Leningrado por los nazis, dejó una cantidad inmensa de cuadros que su familia, los pocos que quedaban, intentaron muchísimas veces regalarlos, ¿no? O sea, eso es para el pueblo soviético, no queremos ni siquiera que le pongan placa ahí al museo, ni que digan acá el gran y el ilustre banquero regaló y puso el dinero para esta ala del museo, no, nada más tómenlos y que se conozcan. Y después de muchos esfuerzos se logró, y ahora ya es una de las pues de los grandes tesoros, ¿no?, de los museos en Rusia. Y uno de los puntos de partida que tienen en común es la idea de la crítica, es decir, a partir de la crítica de la modernidad capitalista, ¿no?, en la que ambos comparten, ¿no?, la crítica de la mercantilización, la crítica de la esclavitud de todos y todas, no solamente de nuestro tiempo de trabajo, sino de nuestra vida interior, de los sentimientos, las sensaciones, la imaginación, todo esto reducido, subsumido a la ley del valor, la obtención de ganancia. Si todo esto que lo intuyen y lo ven y lo viven, lo acompañan, y eso es importante, no solamente la crítica de la modernidad capitalista, sino la crítica necesaria, siguiente paso, como pintores y como pintores pensantes, la crítica de los modernismos, ¿no? Es decir, los modernismos, como todos estos movimientos, esta toma de posición respecto de la modernidad capitalista, para embellecerla, favorecerla, reproducirla, como decía nuestro hija, ¿no?, reproducir los sentimientos, las sensaciones idóneas para la reproducción del capital. Esos son los modernismos en la crítica que establecen. Entonces, a partir de esto viene, por ejemplo, la constante crítica de Vladi yo creo que desde que estaba de niño en el Hermitage, pero de
más adelante en sus escritos, por ejemplo, esta publicación importantísima que se llamó Carta al Lector, que publicó entre el 57 y el 62, justo en la época de las galerías, en que se ocupaba de hacer crítica de arte y de plantear algunos puntos importantes que veía él con preocupación. Y lo hacía con un compañero del que ni siquiera el erudito Carlo de Bertani me pudo dar razón, que es Tristan Neva, que es un nombre que suena absolutamente a seudónimo, ¿no?, entre Wagner y San Petersburgo, ¿no?, con el río Neva, ¿no? Y no sabemos quién es, pero escriben casi de igual, ¿no? Tienen una identidad de principios y valores Vladi y él en esos escritos, que valdría la pena tratar de descubrir quién era, a ver si no era el mismo Vladi haciendo todos los papeles en la publicación. Bueno, en esta época, cuando se asociaba este periodo de las galerías y demás con el surgimiento de estos movimientos de pintura que estaban como que la idea de que eran anti-establishment porque estaban en contra de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, en contra del DGP, en contra de los muralistas, etc. Y que tienen a su lado sórdido y grotesco de apoyo de la CIA y demás, que no todos lo sabían, no todo el mundo lo entendió así. Vladi está cercano a eso, pero básicamente porque su posición antimodernista, antiesteticista, lo lleva también a marcar una línea de demarcación respecto de los muralistas y respecto de lo que llama Tristan Neva, que no dice que es el realismo socialista mexicano, dice que es el infrarrealismo socialista, ¿no? Para decir que se quedaba muy corto, se quedaba muy poco, ¿no? Esto es en el 58, o sea que de ahí seguramente se lo fusilaron los infrarrealistas. Pero lo llaman así para distinguir, trazar una línea de demarcación. Pero lo importante es que no lo hacen desde este lado igualmente modernista, chafa, de decir eso es muy feo porque habla de política, eso es muy feo porque sale gente muy morenita y gente muy gacha, y entonces vamos a hacer mejor hacer cuadros geométricos y colorcitos, etc. ¿No? Vamos a ensalzar la abstracción como la verdad profunda del arte y demás, sino que lo hacen trazando una línea en la que señalan ahí en la carta al lector, en esta publicación, claramente que le escribe Vladi acerca de este asunto. Bueno, esto es absurdo, es tan absurdo que esto como la discusión respecto de la literatura proletaria y demás, todas estas discusiones respecto del contenido y la forma. Es igual de ridículo hablar ahora de este asunto de la figuración. Todo el arte es abstracto, igual que todo el conocimiento científico es abstracto, toda la filosofía es abstracta, ¿no? Entonces es una idiotez. El punto es, la abstracción, como se entiende así, es simplemente un estilo. Y los estilos aparecen y desaparecen según las necesidades orgánicas del momento, ¿no? Cuando se agotan surge otro y seriamente se van al otro extremo de la barra. El punto no es ese, ¿no? El punto no se trata de decir si se hace arte abstracto o figurativo, ¿no? El problema es confundir una cosa con otra y creer. Entonces, ¿no?, confundir la mercadotecnia, confundir la historiografía chafa del arte, ¿no?, la sucesión de estilos y demás, confundirla con la auténtica ontología del arte, ¿no?, su lugar real como producción artística, producción de la vida humana y reproducción de la vida humana, ¿no? Y entonces, él estará muy cercano en ese momento a todos este grupo de artistas, como Felgueres, por ejemplo, Leia Castillo y demás. Y en el texto, uno de los textos dice, Vladi, lo escribe, ¿no? Dice, una disculpa de Felgueres, Lilia, lo siento muchísimo, pero me da mucha pena estar de acuerdo en este punto con los doctrinarios Rodríguez y Raquel, los del Tibol, ¿no? Me da muchísima pena, pero tienen la razón, ¿no? Entonces, yo no estoy a favor del arte puro, ¿no? Me parece grotesco y sino el mismo esteticismo modernista, nada más es el lado anverso de la moneda, ¿no? Yo estoy a favor de la pintura absoluta. Y esta pintura absoluta, ¿no? Bueno, todo esto que les acabo de mencionar lo dice casi textualmente Filonov en sus textos, pero en 1927, en 1930, cuando está discutiendo justamente con los vanguardistas rusos y soviéticos que todavía están trabajando, para señalar este mismo punto, que no se trata de ese asunto, no se trata de confundir una discusión entre estilos con una discusión mucho
más profunda, ¿no? Que tiene que ver con este lugar de las artes como práctica productiva humana, ¿no? Y lo de los artes están tal cual las citas, ¿no? Son el mismo argumento, el mismo punto de vista, y señalan, por ejemplo, Filonov tiene un texto muy famoso que se llama Anticubismo, ¿no? Y es esa crítica, pero digamos, es una crítica de la izquierda, ¿no? De los vanguardismos cuando se reducen simplemente a una sucesión de estilos, de maneras, ¿no? Una sucesión nada más como de copyright respecto de ciertas formas y ciertas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y tanto Vladi como Filonov, cada uno en su tiempo, dicen casi textualmente lo mismo, y dicen de lo que se trata en el arte, para que sea verdaderamente arte, de lo que se trata es de la liberación del alma humana, dice Filonov, la liberación de los sentidos del interior de los seres humanos, dice Vladi, ¿no? Romper y subvertir el viejo orden de los sentidos, ¿no? Para superar la incultura visual del pueblo, ¿no? Una incultura visual que es producto de esa misma necesidad de reproducción del vasallaje y de la esclavitud, ¿no? Para elevar, dice Filonov, y lo firmaría también Vladi, ¿no? Para elevar la percepción, la sensibilidad y la imaginación, ¿no? Al nivel donde merece estar en este tiempo, para de ahí seguir haciendo este salto. Y es esta misma espiral que decía el maestro Hija, que no va a detenerse jamás, ¿no? De completa evolución, ¿no? Constante, y eso es donde puede aportar los artistas, la obra de arte, etc., ¿no? Bueno, dos puntos importantísimos que comparten Vladi y Filonov y que llaman mucho la atención, porque si los unimos y pensamos que es esta constancia, esta consistencia respecto de sus puntos de vista, ¿no? Que no son ocurrencias, sino que una cosa se sigue de la otra por necesidad, ¿no? Por su honestidad como artista, es esta idea de la pintura absoluta, que no la llama así Filonov, la llama así Vladi, pero que tiene que ver con el hecho de que es la pintura, como toda producción humana, es una cosa muy seria, dice Filonov, ¿no? Porque cada vez que producimos, en donde sea, ¿no? Ya sea una pintura o un poema, o un empaque, una botella de agua, todo lo que hacemos, todo lo que producimos como seres humanos para reproducir nuestra vida de manera amplia, todo ello añade algo al mundo. Entonces somos responsables como hacedores de esto, ¿no? Nuestro deber es tomarlo muy en serio para saber qué es lo que estamos metiendo en el mundo, y que al meterlo al mundo, qué es lo que estamos aplastando, qué es lo que estamos dejando de lado, o si eso sirve más bien para abrir un espacio que no imaginábamos, que no sabía que está, ¿no? Y el otro punto que sigue de esto es que entonces la pintura genuina, va a decir Vladi, ¿no? La pintura que él aprendió del Renacimiento italiano, ¿no? Es trabajo y es oficio. No es genialidad, no es producir objetos, no está centrada en la producción de la obra maestra. Está centrada en el trabajo, en el proceso. El proceso es el que nos libera, el proceso es el que nos hace que fluya el trabajo, que fluya la idea, que fluya la imagen, que fluya el símbolo, y fluyen de manera tal que no se puede saltar un paso, evitar un momento, acortar el proceso, todo está ahí. Y dice Filonov que todos sus cuadros son grandes cementerios de pinturas y que le faltan lienzos para poderlos tener todos. Y decía él que no se valía hacer bocetos ni nada de objetos, ni bosquejos, ni nada preparatorio, porque todo desde el principio hasta el final es una sola obra. Y todo debe estar ahí, no se debe ocultar nada, no hay nada que ocultar, no hay nada que desaparecer de la pieza, ¿no? Y todo el tiempo el resultado, la suma total de la obra de arte, no es el objeto mismo, no es el lienzo, no es lo que está expuesto, es el trabajo invertido ahí, el trabajo en el tiempo, la duración del proceso. Y si pensamos esto con las reflexiones de Vladi y de algunos de la crítica más inteligente que se ha ocupado
de los murales de la biblioteca, pues eso es lo que está ahí. O sea, es la explosión a lo largo de 10 años, en 2000 metros cuadrados, de todo eso que está huyendo en la cabeza de Vladi, en el corazón de Vladi. Y no había nada que estuviera ya desde antes, aunque lo imaginen, es cómo va produciéndose y se va desarrollando, ¿no? Filonov está muy influenciado con todas las vanguardias, incluso soviéticas, por el pensamiento de Bergson, la idea de la evolución y la idea de la duración en el tiempo. Pero si entrar en Honduras bersonianas, sí podemos señalar que comparten esta idea, ¿no? Y ahora que hablaba el maestro hija, pensé que le haríamos sonreír a Vladi tal vez, haciéndole ver, como dijo el maestro hija, que justo lo que hay en las murales de la biblioteca es un ejemplo de esa pintura dialéctica subversiva, ¿no? Está en acción la dialéctica materialista ahí, ¿no? Y el punto que dice él, con esto del trabajo, de tomar en serio el proceso y del tiempo, la otra cosa que comparten es la idea de, dice Filonov, la stielanost, la cualidad de ser hecho, ¿no? Pero podríamos decir la hechura, pero no entendida como que tenemos el objeto terminado, le vemos cómo se hizo, porque ya está muy bien, sino más bien como proceso de hacer. Las cosas, las obras de arte son hechuras, o sea, son cosas hechas en el tiempo y están ahí inmersas del trabajo humano de una larguísima tradición que está cuajada, condensada, cristalizada, luminizada en personas singulares que hacen el trabajo. Y en esta misma crítica de la esteticidad burguesa, de los modernismos, tanto Filonov como Vladi se van a ir durísimo contra la idea tanto del genio como de la obra maestra inigualable. Y, por ejemplo, en el Carta al Lector, uno de los textos de Vladi empieza con una cita de la ideología alemana de Max Engels, que es una cita contra Stirner, ¿no? Para decir que no se trata de decir tonteras, sino que simplemente la liberación de las fuerzas productivas humanas supone que no va a haber nunca más un Rafael, un genio, etcétera, pues se va a aplanar todo, sino al contrario, que todos aquellos y aquellas que traigan dentro de sí el ser o nuevos Rafaeles puedan serlo porque es su derecho serlo, ¿no? Y igualmente Filonov dice: cualquiera que trabaje en serio, que lo tome en serio, que trabaje sin descanso, que se entregue al proceso del tiempo con disciplina, con autocrítica, con creatividad, es artista. Todos y todas, quien quiera, si quiere, lo son. Y eso rompe todo esto y contribuye a lo que dice el maestro respecto de afectar ese proceso entero, ¿no? No partir de que hay artistas y luego que hacen pobrecitos, no tienen mercado, etcétera, sino todos como seres humanos, como proceso productivo, ¿no? Como productores de nuestra vida. Somos herederos de nuestra tradición, herederos de nuestras herramientas y tenemos el deber y la responsabilidad de tomarlo en serio y de producir en consecuencia, ¿no? Les voy a dejar en el misterio, porque se acabó el tiempo, muchas más afinidades de Filonov y Vladi, que vale mucho la pena investigar, ¿no? Para que vayan sin idear con un proyecto para trabajar estas cosas. Pero bueno, tengo varias citas de Vladi que son buenísimas, porque justo en el 58 y en el 99 dice lo mismo, ¿no? Lo dijo que nunca se apartó de, porque no tenía necesidad de apartarse, porque tenía el camino, la línea que había encontrado para seguir trabajando en estos términos, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar nada más para que se lo lleven y lo tengan guardado en su corazón cada vez que vean que se promociona una exposición. Lo siguiente. Dice: hoy se vive la divina inconsciencia de la mercadotecnia, del Bataclan comercial manipulado por la ignorancia, traficando, comprando y valorando, entre comillas, autoengañándose con valoraciones subjetivas, prestigiando trabajos manuales y displays de vitrinas comerciales, sublimadas en bienales palaciegas y ferias de stands internacionales,
Todo ello complicidades del narcisismo, de la ignorancia autosatisfecha. Es rudo decirlo, pero peor es la realidad. Gracias. Gracias, Alfredo. Híjole, pues estamos justito de tiempo. Si hay flexibilidad por parte que me dicen que sí, de los compañeros de San Ildefonso, quisiéramos saber si hay una mano levantada por ahí. ¿Algún comentario? Pues en ese momento acá hay dos. ¿Alguien más? Bien, entonces con estas dos le damos el micrófono. Adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias por sus ponencias, fueron muy útiles. Alina, tu estudio de la obra de los justos y los herejes fue precioso y brillante, me encantó. Me gustaría que pronto pudiéramos ahondar juntas en las relaciones en las implicaciones de la idea de lo femenino que subyacen en la pieza. Que ahí tengo unos elementos que creo que estaría bien bonito que comentáramos pronto, y también en la cuestión de la manufactura. Creo que esto además se enlaza con la ponencia de Gursa, ¿no? Cuando estaba mencionando a Pavel Filonov. Justamente creo que es en el cuaderno 13, no recuerdo bien, pero hay una descripción de cómo él está pintando en esta época. Entonces hace un ejercicio en donde dice que es como aventar papeles cuadrados y como caen, es como va pintando. Y esto se parece mucho a la obra de Filonov, ¿no? Que seguramente es una fuente visual, o podría haber pasado por ahí por pues, toda la tradición, ¿no? Pictórica de ese momento histórico. Y pues nada, muchas gracias. Me pareció súper bonito. Gracias. No sé si le podemos dar el micrófono acá y juntamos por si hay comentarios de la mesa. Pues muy interesante la mesa, siempre, con los personajes que están. Me voy a referir un poquito a lo que comentaba el maestro Alberto Híjar respecto a Teresa Hernández, la guerrillera. Yo estuve en Guadalajara y casualmente en una feria de libro de segunda aparecieron unas mujeres que habían pertenecido a la Liga 23 de septiembre y que cuando fue masacrada la Liga, ellas subieron a su pueblo. Eran como 10 mujeres. Dejaron de hablarse y desconocerse por 30 años. Después se juntan y deciden dejar un testimonio de sus compañeras. Entonces, crearon un libro y entre ese libro, pues obvio, está Teresa Hernández y la conclusión es cuando Vlad pinta a Teresa Hernández en ese muro, está haciendo un homenaje a todas las guerrilleras masacradas y a la mujer que tuvieron el concepto de tener otras ideas y otro concepto para cambiar la vida. Es muy importante, por ejemplo, nuestro Alberto Híjar de ese lienzo, porque es el homenaje a todas las mujeres guerrilleras, anónimas. Entonces, ¿cuánto? Gracias. Yo le haré llegar el libro más de esas mujeres que dejan el testimonio. Bien, gracias. Por acá también Claudia Bertani. Lo primero es nos congratulamos por haber tenido en el Centro Oral semejantes compañeros de aventura que enriquecieron nuestro trabajo, nos aportaron muchísimo. Alina Dadaeva con su juventud, su erudición y su pasión. El maestro Alberto Híjar, que es un maestro de vida, que es alguien que ha dedicado toda su larga vida a las causas nobles de la humanidad, que reconoce y nunca ha renegado de su militancia y que por eso es alguien que aprecio de manera particular. Y por supuesto que me siento halagado que me haya mencionado, como lo sabes, eso con ironía.
ironía y con afecto, ¿no? Bueno, y Alfredo, digno discípulo de tanto maestro, que también durante mucho tiempo nos educó al conocimiento de las vanguardias rusas, que si algo sabemos de eso es gracias a él, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento habrá que publicar esas contribuciones de todos ellos. Lo de Alina efectivamente es muy importante, esta explicación iconográfica que da del cuadro Justos y Herejes, que es particularmente difícil de entender y que sin duda ella abre una pista. Ya Oscar Molina también ha expresado algunas ideas al respecto, pero el conocimiento que tiene Alina de la cultura rusa va sin duda más allá. Y bueno, esperamos que esos estudios platianos que han empezado en los últimos años puedan seguir y que ustedes sigan en su trabajo, y muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si quieren comentar algo sobre lo que externaron los compañeros. Si no, quisiera comentarles que a propósito del documental que mencionaba Alberto Hija, compañero de acá, Alejandro Reynoso y Ciberlari, como parte del programa también de los conversatorios se va a presentar este documental. Son 3, ya llevamos uno que mencioné al inicio, y viene me parece que es el 23 de octubre, si se confirma esa fecha. Bueno, 23 de octubre nos dicen que sí, para que si pueden también lo visiten, igual que la exposición. Pues muchas gracias a todo el equipo del Colegio de San Ildefonso por la labor, especialmente también le mandamos saludo a Eduardo Vázquez, que nos acompaña en todo este largo proceso muy comprometido. Bueno, pues muchas gracias a todas.